La foto de portada, pues como veis es muy sencillo, está tomada de la última JMJ, bueno, de la penúltima, que la última ha sido hace muy poco, hace un mes. Esta es de Polonia, y es una foto de un sacerdote de Madrid, pues que está acompañado pues de algún peregrino, alguno que viene detrás, y bueno, me pareció una foto de las que tenía yo de la JMJ que venía muy bien para la portada de este cuaderno, porque se ve un sacerdote alegre, joven, con jóvenes alegres y en camino, no en una actitud estática, sino una actitud en la que todos estamos en camino. El pueblo de Dios con su sacerdote, los sacerdotes con el pueblo de Dios, estamos siempre en camino, ¿no? Por eso con la mochila al hombro y en camino, ¿no? El título, Apacienta mis ovejas, pues como bien sabéis, la misión pastoral que es eje de la vocación sacerdotal, ¿no? No hace falta adentrarnos más porque lo vamos a ir viendo. La pregunta, si nos vamos ya enseguida a la página 3, nos encontramos con una pregunta. La pregunta con la que empezamos la precatequesis en este cuaderno es esta. ¿Hay alguien? ¿De dónde viene esta pregunta? Pues solamente lo explico, aparte de en la guía, solamente se explica en el recuadro que hay aquí. Un sacerdote andaba por las calles de Múnich cuando un ciego que quería cruzar al otro lado gritó: ¿hay alguien presente? La calle estaba llena de gente, con prisa, ensimismada. Nadie estaba presente, nadie percibió su presencia. Como fijáis, como os dais cuenta, el lenguaje narrativo de la catequesis, que es fundamental hoy, el lenguaje narrativo, pues fijaros cómo se puede contar una historia en un recuadrito tan pequeño como este. Y ahí hay ya una historia. ¿Falta contar de esta historia? Pues falta contar que la conocemos porque la contaba muchas veces Benedicto XVI, porque fue un sacerdote amigo suyo el que se la contó, porque ese sacerdote lo vivió. De hecho, sí que había alguien presente, muchísima gente, pero este sacerdote que le impresionó a este hombre que decía hay alguien en medio de una ciudad y de una calle llena de gente, porque nadie le respondía, y ese sacerdote evidentemente se acercó y le ayudó a cruzar la calle, pero le impresionó mucho esta pregunta, ¿no? Como en medio de nuestro mundo, con todas las medios de intercomunicación que tenemos los unos con los otros, con tanta... Y sin embargo, hay gente que pregunta, ¿hay alguien en su vida? ¿Hay alguien? ¿Por qué? Está sola porque necesita a alguien que le acompañe, aquí en este caso físicamente a cruzar una calle, un ciego, pero que es un símbolo de la necesidad de acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que era una pregunta muy sugerente para que sirviera para remover la tierra de las inquietudes de los chavales a la hora de entender por qué y para qué y qué sentido que tiene el ministerio sacerdotal. En general, el servicio de la Iglesia a través de todos sus miembros y a través de todas sus vocaciones, porque todos en la Iglesia estamos llamados a acompañar, estamos llamados a responder a esta pregunta, pero de un modo muy concreto y muy especial, con una vocación muy específica, también el ministerio sacerdotal, ¿no? Hay alguien, ¿no? Por tanto, pregunta provocativa. La película, pues fijaros, la película es, yo no sé, estaba pensando yo ahora cuando venía, no recuerdo de las 27 películas si hay alguna más española. No me suena a mí ahora ninguna. Yo creo que esta es la única, y si no es la única, habrá alguna otra, pero muy pocas españolas en las 27 que seleccionamos para estos cuadernos. Esta es una película española del año 2004, y es una película muy interesante. A mí me gustó mucho desde el primer momento, entre otras cosas porque, hombre, ya el hecho de encontrar en el cine español una película en la que el sacerdote es normal y aparece bien, y ya eso es un éxito, ¿no? No es una película religiosa, no es una película en la que en la que Tomás el sacerdote sea protagonista. Él es uno más de los que aparecen en la película, ¿no? Pero su papel en la historia es muy interesante, y es muy interesante porque es un papel que refleja muy bien lo que tiene que ser el servicio sacerdotal
también en una sociedad y en una cultura secularizada, donde la Iglesia está llamada, y también a través de sus sacerdotes, está llamada a llegar a todos, no solamente a los más cercanos, y en este llegar a todos está llamada a hacer un servicio humilde, sencillo, no ir más allá de lo que te permitan o de lo que quieran que hagas, pero lo que te pidan que hagas, hacerlo dando un testimonio. Y esto es lo que hace Héctor en la película, en la historia. La historia es de un chaval, Héctor, muere su madre y la madre le había dicho a este sacerdote, la madre en la película se cuenta que en los últimos años de su vida había vuelto a la fe y había vuelto a la vida y a la práctica religiosa y a su parroquia, y entonces le pide a este sacerdote que si alguna vez le pasa algo, que llame a su marido que vive en Argentina, que vive en el otro lado se habían separado. El niño llevaba sin ver a su padre desde muy pequeño y le pide que si ella falta en algún momento, pues que le llame al padre, y es lo que él hace, que llama al padre, ¿no? La hermana, lógicamente, es la que de momento se queda con Héctor, y a Héctor se encuentra este chaval a esa edad, a una edad tan difícil para tomar tantas decisiones, las normales en la vida. Encima en ese momento le toca no solamente vivir el fallecimiento de su madre, sino tener que tomar una elección, o vivir con su tía en España o irse con su padre, al cual no ha visto desde hacía muchos años. Y ahí es donde juega un papel muy interesante el sacerdote Tomás. Por un lado, tiene que frenar al padre, que quiere de algún modo utilizarle para que influya en el chico, y por otro lado, tiene que también ayudarle al chico en la medida en que pueda a que él elija, ¿no? Por eso hemos elegido las escenas claves donde aparece esta realidad, ¿no? Evidentemente, no viendo la película en conjunto, no se ve todo el contexto y hay muchas otras escenas en las que también sale Tomás, pero ya os digo, no es el eje fundamental, porque el eje fundamental es el discernimiento que hace el chaval también, pues en contacto con su tío, con su tía, con su primo, con la gente bueno, pues lo que él va viviendo, ¿no? Cuando de momento pues va a vivir a casa de su tía, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia muy bien contada, muy bonita, y donde aparece el testimonio de un sacerdote entregado, muy bien tratado, ¿no? Hay una escena de las que hemos elegido en el vídeo, que es cuando sale a celebrar misa. Yo he querido poner esta escena también para darle todo el valor religioso posible al vídeo, ¿no? Dentro de que, os digo, no es una película religiosa. Y es muy curioso porque, si os fijáis, en la escena aparece con otro al lado que como si fuera a concelebrar. El otro era el párroco de verdad, que es un sacerdote de Madrid, de esa parroquia, que se prestó para poder grabar esas escenas de la película, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que yo he hablado con este sacerdote recientemente, se lo conté que habíamos hecho este vídeo sobre la película de Héctor, y él me dijo dos cosas que yo no sabía. Una, que se portó fenomenal la directora con él, con la parroquia y toda, y la segunda, que era la más importante, que la historia es real y la figura del sacerdote que ayudó a Héctor es también real. Cosa que no se cuenta, no se dice en ningún momento en la película, que la historia es real. Es decir, Gracia Querejeta conoce esta historia por unos amigos, y de hecho la historia se dio en el barrio de Aluche, y entonces ella quiere contar la historia a partir de la realidad y trata de contarla lo mejor posible y lo más fiel a la realidad. Y me dice, y la historia es real, y la figura del sacerdote, que me dijo quién era, que era otro, dice, es justo la que aparece en la película. O sea que además es una historia real, cosa que yo desconocía, ¿no? Bueno, pues es un poco también para vosotros, para vuestra información, que eso ni siquiera está puesto en la guía, porque yo eso me enteré después de haber hecho la guía. Eso fue pues la última vez que tuvimos en el seminario un encuentro de sacerdotes de la diócesis, que me lo encontré y le dije, oye, ¿sabes que yo no me había dado cuenta que salías en la película de Héctor y qué tal, y que hemos hecho un vídeo? Y entonces fue cuando él me contó todo esto que os he contado, ¿no? Bien.
Hay alguien, yo creo que la película ya da una respuesta. Siempre hay alguien discreto que está a tu lado. Ojalá siempre haya alguien discreto en el sentido de que no te va a apabullar, no te va a quitar, que está a tu lado para ayudarte, sobre todo en situaciones importantes en la vida, como la de este adolescente que tiene que decidir, habiendo muerto su madre, si se va a vivir con su tía o es un menor de edad o se va a vivir con su padre, ¿no? Bien. El cuento es un cuento muy conocido, La silla, y también responde a esta pregunta. También tiene mucho que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Hay alguien? Siempre Jesús, ¿no? O sea, aquí la idea es que ellos vayan descubriendo lo primero antes de del sacerdocio, aunque la película ya directamente es el testimonio de un sacerdote, pero que vayan viendo que la primera respuesta que se les va a ir descubriendo en esta catequesis a esta pregunta de si hay alguien es que siempre está Jesús, ¿no? El amigo que nunca falla, ¿no? El sacerdote en el cuento hace de mediador entre Jesús y un anciano, y por eso le remite a la verdadera presencia de Jesús, invisible pero real, simbolizada en la silla vacía. El cuento es muy bonito, hay que leerlo porque no lo vamos a hacer aquí ahora y lo estropeamos cuando lo sintetizamos, pero para que tengamos un poquito la clave principal, el anciano no tiene mucha experiencia de oración, pero está al final de sus días, ¿no? Va un sacerdote a verle y el sacerdote le invita a que rece, a que se ponga en relación con Jesús. Y a él le cuesta hacer esto y entonces se le ocurre al sacerdote decirle, mire, esta silla, déjela aquí al lado de su cama. Y en esta silla, imagine usted que se sienta siempre Jesús, hable con él. Él está aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que ocurre. Y luego al final el sacerdote se entera que ha fallecido el anciano y que la hermana que lo cuidaba le dice, ocurrió una cosa que no entendemos, extraña, ¿no? Que es que lo encontramos, cuando lo encontramos muerto, estaba con la cabeza sobre la silla, ¿no? Es el simbolismo de alguien, o sea, de una persona que ha encontrado en el Señor pues el sentido de su vida, al final de su vida, y que ha fallecido pues en sus brazos, ¿no? Esa es la historia de la silla, ¿no? Es una historia muy bonita, ¿no? En el recuadro se les hace a ellos mismos la provocativa pregunta, ¿hay alguien a tu lado siempre en los buenos y en los malos momentos? Y se les ofrece una pista para valorar la compañía de Jesús a través de la compañía de otro, catequista, sacerdote, etcétera, ¿no? Tal vez solo haga falta colocarle una silla cerca de tu vida. Tal vez necesites a alguien dispuesto a hacerte presente de muchas maneras distintas a quien nunca te falla, ¿eh? Y luego, pues bueno, un dibujo figurativo que narra de algún modo pues esta escena, ¿no? Después pasamos a escuchamos. En escuchamos, esta es los que no tengáis el cuaderno, ¿no? Las 2 páginas del cuento de la silla, con el anciano al lado de la silla. Y nos vamos enseguida a escuchamos con un texto muy bonito, muy conocido, de los textos del profeta Isaías más recurrentes en la liturgia, de los textos más bonitos, en el cual encontramos esta expresión, el Señor me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, ¿no? Y sigue el texto, ¿no? Bien. En el recuadro se contextualiza el texto del profeta desde el Evangelio, Lucas 7:20, cuando a Jesús le preguntan si es a él a que tienen que esperar o es a otro, y responde con el texto de Isaías, la promesa del Mesías ungido por Dios, que es enviado a dar la buena noticia a los que sufren y la libertad en los cautivos. Con lo cual, componer este texto tan cortito, tan bonito, tan sencillo de Isaías y hacer referencia en el recuadro al texto del Evangelio
ya estamos transmitiendo una idea fundamental de la historia de la salvación, que es que el pueblo de Israel vivió siempre en la esperanza de que Dios Padre enviaría a su ungido para redimir a su pueblo, y que ese envío se realiza en Jesús, en tanto en cuanto Jesús se reconoce, como luego en otro texto del Evangelio que todos sabemos, que es cuando abre en la sinagoga y dice: estas escrituras se han cumplido hoy en mí, esas se han cumplido aquí. Bueno, pues del mismo modo también aquí encontramos este reconocimiento de Jesús de que la promesa que recibe por el Espíritu Santo el profeta Isaías se realiza en Jesús, ¿no? Por tanto, estamos dando aquí un mensaje teológico directo, ¿no? Pero no con la pretensión de ya establecer todo un discurso desde la fe referente a Jesús que viene a acompañarte, ¿no? Ya en el cuento hemos hecho referencia a Jesús, en la película a un sacerdote de Jesucristo, en el cuento directamente ya hay una referencia a Jesús, en el texto también. Bueno, lo que vamos es aproximando desde la precatequesis, en este caso una precatequesis como casi todas las vocacionales, una precatequesis ya bastante catequética, o sea que siempre en ese filo entre lo humano, entre las inquietudes humanas y la revelación, en el que se mueven siempre estas primeras páginas de la precatequesis. En las vocacionales en general, casi todas ellas, pues la balanza se inclina ya bastante a lo catequético, pero también siempre con esta realidad de la esperanza, de la búsqueda del hay alguien, ¿no?, desde la dimensión humana, ¿no? Bien. La pregunta que se les hace a partir de este texto sirve para que identifiquen no solo a Jesús, sino a todos sus seguidores en la clave de esta promesa del profeta Isaías. Todos los llamados a Jesús se han identificado con estas palabras. ¿Qué te dicen a ti estas palabras? Porque ciertamente en Jesús, todos sus discípulos, nos hacemos eco de estas palabras. Todos nosotros, discípulos bautizados, discípulos misioneros, estamos llamados, pues hemos sido ungidos en el bautismo, en Cristo Jesús, y estamos llamados a proclamar la buena noticia a los que sufren, a evangelizar, ¿no? Entonces, bueno, pues de algún modo ya que ellos puedan, a través de esta pregunta, empezar a ver que esta promesa se cumple en Jesús, pero también se cumple por Jesús en todos los que quieren seguir a Jesús, ¿no? Bien, que reciben la gracia para poderse cumplir, ¿no? Como veréis en el fondo, en esta dualidad, esta doble cara de la misma moneda, que aparece ya en el objetivo y que lo vemos en cada una de las páginas, responde, sin que se tenga que explicitar en ningún momento, responde a una verdad teológica de fondo, que es el sacerdocio. Es decir, que existe primero el sacerdocio común de los fieles, al cual participamos todos los bautizados, y luego existe el ministerio sacerdotal, que es un servicio concreto en la realización de este sacerdocio común de los fieles. Pero la idea de lo que es el sacerdocio, que en el fondo es la respuesta a hay alguien, es decir, el sacerdote es el puente, la persona que consagrada. Nosotros hemos sido consagrados todos en el bautismo como puentes entre Dios y los hombres, en el único puente que es Cristo, que es el único sacerdote. Y eso lo somos todos los bautizados, todos somos sacerdotes. En el bautismo se nos señaló como sacerdotes, se nos ungió como sacerdotes, profetas y reyes. Y ese es el sacerdocio más importante. El más importante, sin duda, vamos, infinitamente más importante que el sacerdocio ministerial, el del bautismo. Y luego está, entre todos los que han recibido el sacerdote, algunos que descubrimos nuestra vocación en su momento a un ministerio sacerdotal, es decir, a un ejercicio de dedicación completa en una dirección muy determinada de este sacerdocio, que es la proclamación de la palabra
y la administración de los sacramentos, ¿no? Entonces, ahí está el ejercicio del ministerio sacerdotal, pero no deja de ser más que una concreción entre las demás vocaciones del sacerdocio común de los fieles. Por eso, en toda la catequesis siempre va a aparecer esta doble clave: el que reconozcan que hay alguien en la Iglesia, porque en la Iglesia está Jesús, y ese alguien es Jesús que actúa en la Iglesia, y por tanto en todos los miembros de la Iglesia, y luego dentro de esa presencia de todos los miembros de la Iglesia hay alguien también de un modo muy especial en los sacerdotes, ¿eh? Pero como veréis, esta va a ser una constante en todo el cuaderno, ¿no? Por mantener esta clave, que es fundamental también, porque no podemos hacer una catequesis sobre el ministerio sacerdotal con un presupuesto clerical. Y un presupuesto clerical es un presupuesto en el cual entendemos la Iglesia como algo que depende fundamentalmente del ministerio sacerdotal o del ministerio jerárquico en la Iglesia, y que pues los fieles son, pues eso, lo que se decía, en algún momento se llegó a decir, ¿no? La parte discente de la Iglesia, ¿no? La parte docente es el clero, y la discente, es decir, la que enseña es el clero y la que aprende es el resto, ¿no? Los religiosos, las religiosas, los laicos. Bueno, este esquema es nefasto, no es el esquema nunca, ni en los padres, ni en el Evangelio, ni en los padres de la Iglesia, ni en la comunidad cristiana primitiva, pero sí es un esquema al que en la praxis muchas veces ha llegado por el clericalismo, ¿no? Pues por supuesto intentamos en esta catequesis que ese esquema desaparezca, ¿no? Bien, indirectamente les hacemos tres propuestas: identificar a los cristianos con la misión de Jesús, esto que antes os decía; identificar más explícitamente a los sacerdotes alter Christus con la misión de Jesús; y preguntarse si esta no fuera al caso su vocación. Es decir, sobre todo a todos, el descubrir la figura del sacerdocio para sus vidas, del ministerio sacerdotal para sus vidas, primero de la Iglesia, del sacerdocio de la Iglesia, pero luego el del ministerio sacerdotal para sus vidas, y luego para los que pudieran tener esta vocación, pues también el poder suscitar por lo menos la inquietud por esta vocación, del mismo modo que lo hacemos lo intentamos hacer en la unidad catequética sobre la vida religiosa, en la unidad catequética sobre la vida misionera, la vocación misionera, o en la unidad catequética sobre la vocación al matrimonio, ¿eh? El suscitar la inquietud y el valor, el que empiecen a gustar esta vocación, ¿no? Que es la única manera de que en su momento puedan sentirse o no llamados a esa vocación, el gustarla, ¿no? Es imposible que nadie descubra su vocación al matrimonio si tiene de principio una visión absolutamente negativa del matrimonio. Es imposible que nadie descubra su vocación a la vida religiosa si tiene una visión negativa de la vida religiosa. Y es imposible que nadie descubra su vocación al sacerdocio si tiene una visión, un prejuicio, una visión negativa del sacerdocio. Lo primero que tenemos que hacer en estas catequesis vocacionales es poner de manifiesto el valor en la mirada de Dios, en la voluntad de Dios, en la historia, en la providencia de Dios, el valor de estas vocaciones, ¿no? Solamente ahí, cuando todos ellos valoren una y otra vocación, es cuando pueden decir, pues yo creo que la mía es esta, ¿no? Pueden tener ese discernimiento, pero necesitan valorarlas y de algún modo sentir el gusanillo y la inquietud por todas ellas, porque si no, es muy difícil que respondan, ¿no? Bien, entonces ese es digamos, el último objetivo, también aparecía en el objetivo principal. ¿Por qué no? Estas catequesis están también pensadas, porque sabéis que no existe, esto lo ha dicho la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, se dice ya en Evangelii Nunciandi, lo vuelve a decir el Papa en Evangelii Gaudium, se ha dicho continuamente, ¿no? No existe pastoral juvenil y pastoral vocacional como dos cosas separadas. La pastoral juvenil es esencialmente pastoral vocacional. ¿Por qué? Porque precisamente la historia de salvación de una persona en la edad de la adolescencia y la juventud es la historia de la salvación de una persona que en ese momento es cuando tiene la oportunidad de discernir
qué es lo que Dios quiere para él en su vida. Por tanto, crecer como cristiano es inseparable de la inquietud vocacional. Si no, no crece como cristiano. Si no hay en esas edades, si no va unido a una inquietud vocacional, ¿no? Por tanto, por eso hemos querido meter todas estas catequesis vocacionales justo en esta tercera etapa de la iniciación cristiana, en la última etapa, porque están justo en la edad en la que no quiere decir que no se pueda descubrir la vocación religiosa al matrimonio sacerdotal desde muy niño, pero justo esta es la edad donde ellos toman psicológicamente conciencia de su libertad, de su autonomía y de su responsabilidad, es decir, de que ellos responden ante sí mismos, responden ante los demás, y en la medida en que se les ha cultivado la experiencia de la fe en Dios, responden ante Dios. Y por tanto responden también ante la pregunta ¿qué quieres tú de mí? ¿No? Entonces esa es la inquietud vocacional propia de estas edades, ¿no? Pasamos a Soñamos. En Soñamos hemos querido pues introducir, como luego vamos a meter otros testimonios sacerdotales, también hemos querido ofrecer un abanico muy plural y muy distinto del ejercicio del ministerio sacerdotal. Y en Soñamos hemos querido poner pues a un sacerdote poeta. Hay muchos sacerdotes poetas. Pues aquí hemos elegido uno ya muy mayor, muy anciano, en algunos aspectos dentro o fuera de la Iglesia puede haber resultado para muchos algo controvertido, ¿no? El obispo Casaldáliga, en cualquier caso, un obispo con un testimonio claretiano, con un testimonio pues de entrega en Brasil a los más pobres, indiscutible, y que además tiene una pluma maravillosa, ¿no? Y que escribe todo lo que él ha escrito es digno de leerse porque tiene ese don literario, ¿no? Y tiene muchos poemas, y aquí hay un poema muy hermoso, Mis manos, esas manos y tus manos, ¿no? Que es un poema eucarístico y sacerdotal, todo a partir de lo que son las manos del sacerdote en la Eucaristía, que termina con una frase que a mí me parece un concepto que a mí me parece de lo más sugestivo, ¿no? Fraterna y subversiva Eucaristía. Bien. En el recuadro lo explicamos. Pedro Casaldáliga es un misionero claretiano, poeta y obispo, que ha pasado toda su vida en Brasil. Cuando celebra la Eucaristía, como tantos sacerdotes, lleva en sus manos, junto al pan y el vino, la vida de los más pobres, por quienes ha dado su vida, defendiendo su dignidad y compartiendo su pobreza, siempre amenazado por los más poderosos. ¿No crees que una vida como la suya, entregada y apasionada, merece la pena ser vivida? Alguien tendrá que recoger su legado, como diciendo, ya le ves que está muy mayor, a ver si tú te animas y le sustituyes, ¿no? Bien, entonces, bueno, de algún modo pero sobre todo es que desde el punto de vista poético es muy hermoso, porque además a ellos les ayuda a descubrir que la espiritualidad un punto fundamental de la espiritualidad del ministerio sacerdotal, que es que cuando en sus manos, en el ofertorio, en la misa, pues toma el pan y el vino y los ofrece, lo que está haciendo es ofrecer la vida, los sufrimientos, las alegrías, las preocupaciones, los desvelos de toda la Iglesia, de todo el pueblo de Dios, de toda la humanidad. Los está ofreciendo al Padre en Jesús, porque eso es lo que hace Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y ese es uno de los momentos, tanto en el ofertorio como en la consagración, en la que el sacerdote vive plenamente su ministerio, porque sacramentalmente está haciendo algo que va más allá de sus posibilidades, ¿no? Que es ser puente entre Dios y los hombres sacramentalmente, ¿no? Bien, entonces, de algún modo, pues eso lo contamos ahí de un modo muy sencillo a través de un poema que les puede gustar, ¿no? Y terminamos entonces luego ya bueno, os he puesto aquí en la hoja, porque aparece en la guía, un vídeo de YouTube que habla de Pedro Casaldáliga, porque también puede ser, si hay tiempo en la catequesis, una ocasión para que lo vean, porque merece la pena, ¿no? Se les propone valorar humanamente este ministerio sacerdotal, ya lo hemos visto antes, ¿no? Mi diario, que piensen y luego escriban para ellos solos, o para el catequista se lo escriben en la internet y tal. Excepcionalmente, si alguno quiere, podría compartirlo con los demás. Y la foto, bueno, pues como tantas en estas páginas que invitan a la interioridad. Vamos a la segunda parte, la parte querigmática. Y por tanto ya, no solamente Jesús, ¿dónde vives?,
que identifica la primera parte, la pregunta, sino Jesús, ¿dónde vives? Venid, ¿no? La llamada, ¿no? Que siempre, pues, o en el ejemplo ese que hemos puesto últimamente del trabajo en el campo, si la primera parte era arar, preparar el terreno, pues esta ya es sembrar, ¿no? Sembrar con la palabra, ¿no? Por tanto, el centro de esta parte, como de todo el cuaderno, es la lección divina, el oratorio, pero antes nos encontramos con otras cosas. En la primera página de presentación viene escucha, sirve de sumario, mini guía del catequista a la vista del catecúmeno catequizando. En el tercer bocadillo se añade una referencia a la homilía del cardenal Ratzinger en el funeral de Juan Pablo II. Él respondió como Pedro, dijo el cardenal Ratzinger, porque el texto que se leyó en aquel funeral fue el mismo del texto de hoy, que es el del diálogo de Pedro con el resucitado, ¿no? Me amas si tú sabes que te quiero, ¿no? Pues ese es el texto, luego vamos a ver. Entonces este fue el texto que eligió el cardenal Ratzinger para el funeral de Juan Pablo II, y ahí él lo que hizo fue decir, por lo que conocía de él, que toda su vida de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II después, que toda su vida había sido pues la de intentar responder como Pedro a estas preguntas de Jesús, ¿no? Entonces simplemente es una alusión ahí, pues por si os interesa tirar de ese hilo, porque luego ya no aparece, lógicamente, ¿no? Y luego hay un guiño en la foto, y es que en la foto hemos querido poner un alpinista. ¿Por qué? Porque en Admiramos hablamos de dos sacerdotes que los llamamos alpinistas del espíritu. Entonces así ya con esta foto hacemos referencia a ellos, ¿no? Nos vamos a Miramos y Admiramos, ¿no? Las dos páginas 10 y 11, ¿no? En las páginas 10 y 11, sabéis que en Admiramos, que en Miramos siempre yo he dicho, o siempre os he dicho que la foto es la que manda el texto y no al revés. En este caso nos sirve al paso, pero no es exactamente, porque yo quería que hubiera aparecido aquí una foto muy bonita del Papa Francisco rodeado de sacerdotes el día que dijo estas palabras. Pero como siempre hubo muchas dificultades para conseguir los derechos de esa foto, y entonces al final yo tiré de una foto que yo tenía mía con el Papa Francisco, y por tanto es una foto que yo cuando siempre que en Roma tengo alguna foto con los papas, como ya tengo la mentalidad periodística, cuando la compro no la compro solamente para uso personal, sino para uso periodístico al Observatorio Romano, con lo cual así sé que la puedo publicar, y entonces simplemente a lo mejor te cuesta al Observatorio Romano 1 euro más o 2 euros más, pero ya la puedes publicar, ¿no? Y entonces como yo esta foto la tenía con derecho de publicación, pues la pusimos, ¿no? Y bueno, de algún modo os pongo ahí en plan de broma, digo, pues hago como Hitchcock, como el director de cine que siempre aparecía en algún momento en las películas, digo, pues en los 27 cuadernos, pues es el único donde salgo yo ahí en la foto con compañeros míos de curso. Está también Carlos Aguilar, Juan Pedro Carrera, que es también de mi curso y que es el vicario de la Becaría Quinta, y bueno, pues algunos más, ¿no? Bueno, porque es en Santa Marta y es pues el Papa se ve en la primera fila pues a un grupo de sacerdotes, ¿no? Bien. Dicha esta anécdota de la foto, vamos a lo importante, que es el texto. El texto es un mensaje precioso del Papa Francisco que ayuda a entender lo que es el ministerio sacerdotal. Y por tanto ayuda también a entender el texto del Evangelio en relación con el ministerio sacerdotal, que es lo que está preparando, ¿no? Que es el sentido más profundo de la actitud pastoral, o lo que el Concilio Vaticano II llamó la caridad pastoral, que es de toda la Iglesia, no solo del sacerdocio, pero que en el documento del Concilio Vaticano II sobre el sacerdocio se insiste mucho en que la virtud principal del sacerdote tiene que ser la caridad pastoral. Es decir, que todo el ejercicio de la pastoral, de la evangelización, del acompañar a las comunidades cristianas, esté siempre y solo presidido por la caridad, ¿no? Entonces, ese es el concepto de caridad pastoral. Y dentro del concepto de la caridad pastoral es fundamental, porque es el antídoto de lo que puede ser la prepotencia, el clericalismo, etcétera, es la cercanía,
la cercanía, la normalidad, el ser uno más entre los demás, esa cercanía, ¿no? El Papa Francisco valora muchísimo esto, muchísimo, ¿no? Y entonces él, de hecho, en toda la reforma, en toda la parte que tenga que ver con el clero, pues su clave es el recuperar esta cercanía, y se pone de los nervios en cuanto ve actitudes prepotentes o clericales en los sacerdotes, ¿no? Entonces, y aquí hay un texto muy bonito, ¿no? El Papa dice, esto fue el Jueves Santo del año 2018, por tanto es un texto muy reciente, de que luego cuando estos cuadernos lleven 5 años, pues ya no será tanto, pero por lo menos este año es muy reciente, ¿no? El sacerdote cercano, ese que camina en medio de su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor, no es que la gente solamente lo aprecie mucho, va más allá, siente por él una cosa especial, algo que solo siente en presencia de Jesús, ¿no? La podemos meditar contemplando el encuentro del Señor con la samaritana, esta cercanía. El Señor le enseña a discernir primero cómo adorar en espíritu y en verdad, luego con delicadeza le ayuda a poner nombre a su pecado, y por fin se deja contagiar por su espíritu misionero y va con ella a evangelizar a su pueblo. Luego habla también de la confesión. La podemos meditar contemplando el pasaje de la mujer adúltera. Allí se ve claro cómo la cercanía lo es todo, porque las verdades de Jesús siempre acercan y se dicen, se pueden decir siempre cara a cara y mirando al otro a los ojos. Bueno, el texto es mucho más largo, es precioso, pero aquí hemos entresacado esas expresiones, ¿no? Os cuento una anécdota, no me quiero enrollar, porque si no, pero es que me viene a la cabeza y es muy bonita. Cuando fue la primera celebración del Papa Francisco, hubo una primera misa el día después, pero luego lo que fue la celebración del inicio de su pontificado, ¿no? La celebración del inicio de su pontificado también eligió este mismo texto del Evangelio de Pedro, ¿no? Es el sucesor de Pedro, ¿no? Y podía haber elegido también el de tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero prefirió elegir Señor, me amas, tú sabes que te quiero, ¿no? Y eligió la apacienta mis ovejas. Y en esa misa él dijo una cosa. Yo estuve con otros 2 periodistas haciendo la transmisión en directo de esa misa para la cadena COPE. Y yo en ese momento comenté que una cosa que había dicho el Papa sobre esta realidad de la cercanía del pastor, que la podíamos entender muy bien a partir de una cosa que él había explicado 2 o 3 meses antes en una entrevista que le hicieron en una de las radios parroquiales de las afueras de Buenos Aires, de las zonas de Chabolas, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Las parroquias de la periferia de Buenos Aires, las villas, exactamente, las villas, ¿no? Pues en una de estas villas hay una radio parroquial, y le hicieron una entrevista unos meses antes de ser elegido Papa. Le hicieron una entrevista muy larga, y claro, cuando le eligieron Papa, esa entrevista enseguida, pues a muchos periodistas nos llegó el sonido de una entrevista larga, era casi 1 hora, ¿no? Y yo me la oí al día siguiente de la elección. Esto fue al otro día, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque en esa entrevista dice una cosa muy bonita, que luego la escribió en Evangelii Gaudium, o sea que ya está escrita. Pero él dijo que el pastor, le preguntan cuál es la imagen del buen pastor, ¿no? De Jesús el buen pastor. Y él dice que el buen pastor, es decir, el sacerdote, el obispo que ejerce bien el ministerio del buen pastor, es aquel que va delante del rebaño para guiarlo, pero también el último para que ninguno se quede rezagado, y también a la mitad, al lado, sobre todo cuando se pasa por un aprisco, para que ninguno pueda caer, ¿no? Entonces él decía que no hay un sitio fijo. El pastor tiene que estar en medio de su pueblo, a veces delante, a veces detrás, a veces en medio, donde sea necesario. Entonces yo comenté esto en el directo. Y enseguida mis compañeros me dijeron, bueno, pero eso no se puede interpretar el magisterio de un papa con cosas que haya dicho antes. Y dije, hombre, eso se ha hecho siempre como una idea, no pasa nada, ¿no? Que les parecía como demasiado
les podía parecer demasiado revolucionaria esa idea de lo que es el pastoreo, ¿no? Luego me dio mucha alegría ver que lo puso en Evangelii Gaudium y dije, mira, ya el magisterio del Papa, ¿no? Está. Los pastores lo hacen así también cuando guardan las ovejas. Claro. Es así, porque yo que soy de público. Es que eso es lo que hacen los pastores, los buenos pastores. Sí. Exacto. Claro. Bueno, pues esto es un poco para contaros. Entonces, miramos, por tanto, vemos un mensaje del Papa y por tanto también está su testimonio y el testimonio general de aquellos sacerdotes que por su cercanía pues viven su ministerio sacerdotal. Y en Admiramos tenemos el testimonio de dos sacerdotes y como estamos en Admiramos, sin necesidad de recurrir a ningún sacerdote ya canonizado, aquí hablamos de dos sacerdotes madrileños, de tal manera que también acercamos un poco estos materiales a la iglesia local. Dos sacerdotes madrileños contemporáneos, uno de ellos, el primero, en proceso de beatificación, y yo a los dos los conocí personalmente. Y por tanto, me parecía que podía ser interesante, por supuesto, sobre todo a Pablo Domínguez le conocía toda la diócesis porque fue decano de la Facultad de Filosofía de San Dámaso y era muy conocido, ¿no? A Eduardo Laforet menos le conocía, ¿no? Yo le conocí en Burgos de seminarista y a mí siempre me impresionó mucho Eduardo. Bueno, son dos testimonios que tienen en común pues una entrega inmensa, que los dos murieron jóvenes, Eduardo Laforet de una leucemia y Pablo Domínguez pues en la montaña, ¿no? Y los dos eran montañeros, a los dos les gustaba muchísimo la montaña. En el caso de Pablo ya más profesionalmente era alpinista, ¿no? En el caso de Eduardo era más montañero, ¿no? De ir con grupos y bueno, son dos historias muy bonitas, no entro en profundidad en ninguna de ellas, pero bueno, son dos sacerdotes que allí, jóvenes que allí donde estaban irradiaban algo especial. Y todos los que le conocimos a los dos, pues lo sabemos, ¿no? También os pongo aquí, Admiramos, me parece, o se me ha olvidado ponerlo, sí, lo he puesto, ¿no? La referencia a la película La Última Cima, que es la película que se hizo documental sobre Pablo Domínguez y que ya solamente esa película es una catequesis sobre el ministerio sacerdotal y que merece la pena verla, ¿no? Entonces tenéis ahí a estos dos sacerdotes con las dos fotos suyas, dos sacerdotes montañeros apasionados por su vocación. El Eterno Padre se los llevó muy jóvenes, pero ya habían alcanzado la cima de su vida. Tú tienes también en tu vida una cima que alcanzar. Jugamos un poco con este concepto de la cima, ¿no? Bien. Y nos vamos enseguida a escuchamos, ¿no? Entonces, me salto lo que pone aquí en general, porque ya lo hemos dicho muchas veces, y nos referimos en particular a este texto. Sería ideal entrar en la relación íntima entre Jesús resucitado y Pedro arrepentido por su traición, ¿no? Es decir, que ellos puedan entrar en la contemplación de esta palabra, puedan entrar dentro de esta relación, ¿no? De esta mirada, ¿no? Que proponemos en la lección divina y que es modelo de la relación entre el Señor y todos y cada uno de sus discípulos en general y de sus sacerdotes en particular, ¿no? Es decir, que en realidad esta mirada de Jesús es propia de todo discípulo, pero tiene una connotación especial por el mandato apacienta mis ovejas, una principal relación pues con el ministerio pastoral, al menos el ministerio pastoral, ¿no? Pues sabéis también que desde el punto de vista teológico la función pastoral de la Iglesia es también de todo el pueblo de Dios, no solamente de los obispos o de los sacerdotes, ¿no? El pastoreo lo comparte todo el pueblo de Dios. Y dices, bueno, que todo este pueblo de Dios se pastorea a todo el pueblo de Dios, sí, porque para eso están los ministerios. Es decir, todos los que de un modo permanente o de un modo temporal ejercen un ministerio, es decir, un servicio particular, están colaborando en la pastoral. Caso fundamental y clarísimo, los catequistas. El ministerio catequético es pastoral 100%. Los catequistas participan del ministerio pastoral de la Iglesia 100%.
¿no? Entonces, y también los que ayudan en la liturgia, dices, y la vocación de transformar el mundo, los laicos transformar el mundo, esa es una vocación fundamental en la vida de la Iglesia, pero esa ya no es tan directamente pastoral, es misionera, porque es hacia afuera de la Iglesia, es misionera, pero ya no es tan siendo importantísima, fundamental. Si no hubiera eso no tendríamos nada que hacer, pero esa vocación misionera hacia afuera, hacia la transformación de la sociedad, no está tan ligada al cuidado de la comunidad cristiana, que es lo propio de la actividad pastoral. Mientras que todo ejercicio ministerial que se da dentro de la comunidad cristiana, ese es siempre una colaboración o una presencia pastoral, ¿no? Y por tanto no son solamente los obispos o los sacerdotes los que ejercen el ministerio pastoral, sino, y ya digo, los catequistas de un modo clarísimo y eminente, ¿no? Pero aquí, evidentemente, en este cuaderno siempre terminamos haciendo una alusión específica, porque es el cuaderno sobre la vocación sacerdotal, al ejercicio pastoral de los sacerdotes, ¿no? Bien. Entonces, es muy importante que en este texto del Evangelio ellos no vean solamente a Pedro y a los sacerdotes. Lo importante es que se vean a ellos mismos en Pedro. Porque ahí estamos todos. Si viéndose a ellos mismos en Pedro, porque también todos los cristianos tenemos la experiencia de algún modo de haber traicionado a Jesús, habiéndolo elegido, pues hasta los más santos tienen la experiencia de en algún momento haberlo traicionado, como Pedro, ¿no? O tener la experiencia de haberle seguido y habernos equivocado, o tener la experiencia también, ¿por qué no?, de haber sido valientes y haberlo querido defender, aunque no como él quería, ¿no? Como Pedro sacando las espadas. Es decir, en Pedro lo podemos ver todos, de algún modo, todos los cristianos, como en todos los apóstoles, ¿no? Entonces, este es un texto en el que es muy importante que en esa propuesta de la meditación, que es fundamental siempre en una lección divina, la propuesta ignaciana, ¿no?, que es la propuesta de meternos en la escena, y ahí San Ignacio lo que dice en los ejercicios espirituales es que cuando uno entra en una escena del Evangelio, según su estado de ánimo, según sus circunstancias, según el momento de su vida, de un modo inmediato, con natural, enseguida o se va a meter en uno de los personajes o se queda como un espectador, ¿no? En un momento determinado yo estoy viendo la escena de Jesús estoy contemplando la escena de Jesús con la mujer pecadora que la quieren apalear, y en un momento determinado puedo sentirme la mujer pecadora, o en otro momento puedo sentirme el que quiere tirar la piedra, o uno que ni una cosa ni otra, pero que está ahí, ¿no? Entonces lo que dice San Ignacio es que lo importante es estar en la escena, ¿no? Bueno, aquí lo importante es estar en la escena como ellos quieran. Jesús no estaba a solas con Pedro. Los demás contemplaron ese diálogo, ¿no? Los demás apóstoles, puede estar contemplándola. Pero también puede sentirse que él se mete en la piel de Pedro, ¿no? No importa, ¿no? Pues aquí lo importante es que contemplen este diálogo de Jesús con su discípulo, este diálogo de Jesús con aquel a quien le deja, junto con todos los demás, pero a él de un modo muy especial, pues la misión de seguir adelante, porque va a recibir el Espíritu para poder seguir adelante en su nombre, ¿no? Entonces esta es la experiencia que queremos que el chaval ojalá pues pueda hacer en esta oración, en esta meditación, ¿no? Entrar en ese texto, ¿no? Responder a las preguntas en silencio, con la palabra a cada uno de ellos, darles tiempo, muy importante la última pregunta, esto ya lo sabemos. Empiezan escribiendo hablando con Dios, muchos nunca lo habían hecho antes, ¿no? En los cuadernos vocacionales es posible que surja aquí alguna intuición vocacional, sobre todo en la última pregunta. Si hemos favorecido que actúe el Espíritu y ellos son dóciles a que actúe el Espíritu, es muy fácil que escribiendo en este cuaderno aparezca una inquietud vocacional en algunos de ellos, ¿no? en los que la puedan tener, ¿no? Meditamos. 2 textos, uno testimonial, otro racional.
del santo cura de Ars y de Ernestina de Champurcí. Me ha parecido muy interesante el poema, que es precioso, de Ernestina de Champurcí, Un día me miraste, porque es un poema sobre Pedro y Jesús. Es un poema sobre Pedro y Jesús, del que se ve que esta mujer, poeta con fe, poetisa con fe, pues ella lo vive con una profundidad enorme y lo expresa, ¿no? Entonces es muy bonito también que puedan entrar. Un día me miraste como miraste a Pedro, no te vieron mis ojos, pero sentí que el cielo bajaba hasta mis manos, que lucha de silencios libraron en la noche tu amor y mi deseo. Un día me miraste y todavía siento la huella de ese llanto que me abrazó por dentro. Aún voy por los caminos soñando aquel encuentro. Un día me miraste como miraste a Pedro. Muy sencillo, pero muy bonito, ¿eh? Y luego un testimonio también desde la clave de la oración del santo cura de Ars, de algún modo, también aquí, como entenderéis, yo quería pues hacer un encaje de bolillos, ¿no? Hacer un cuaderno de 24 páginas sobre el ministerio sacerdotal y no hacer referencia al patrono de los sacerdotes seculares, ¿no? Pues entonces, de algún modo, pues así, de algún modo le dejábamos un espacio que permite que lo conozcan los chavales a este santo sacerdote francés que, como sabéis, estuvieron a punto de no ordenarle porque no sabía el latín suficiente, ¿no? Y luego fue el patrono de los sacerdotes, ¿no? Porque lo importante del ministerio sacerdotal no es el saber latín o el saber muchas cosas, sino tener un corazón de pastor como él tenía, ¿no? Que al final venían de toda Francia y de todo el mundo a confesarse con él, ¿no? Porque confesarse con él debía de ser una delicia, ¿no? Y estar con él, ¿no? Y este sacerdote, pues aquí, entre tantas anécdotas suyas, que es una historia preciosa, la de San Juan María Vianney, ¿no? Una de ellas es cuando alguien le preguntó, porque él pasaba muchas horas, ¿no? Delante en la iglesia rezando, ¿no? Pero ¿de qué habla tanto con Dios? Y él le dijo, la mayoría de las veces no hablamos, nos miramos. Él me mira a mí y yo le miro a él, ¿no? En una de sus oraciones lo explicó de otro modo. Si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro, ¿no? De algún modo es la experiencia también desde un sacerdote de esto mismo que Ernestina Champurcí dice de un día me miraste como miraste a Pedro, ¿no? Hay como una sintonía en el tema de la mirada de Jesús entre el poema de Ernestina Champurcí y el testimonio del cura de Ars, ¿no? Bien, entonces ahí tenéis ese testimonio. Nos vamos ya a la tercera parte, abre los ojos. Con Jesús donde vives, venid y veréis, la parte formativa, ¿no? Empezamos con la primera página de presentación, abre los ojos, con este apartado empieza la tercera parte del cuaderno, es un esquema, siempre según 7 colores del arco iris identificativos de cada sección. La imagen muestra a 2 sacerdotes de Madrid, también tomada de la JMJ. El que está mirando es Daniel, que recién, hace 2 semanas, fue nombrado por el cardenal Osoro delegado episcopal de liturgia, Daniel Escobar, y el que está de espaldas es Óscar García Aguado. Bueno, de algún modo, como la foto aparecían los dos, me gustó la combinación de uno mirando, pero no mirando a cámara, sino como mirando a la gente que había, ¿no? Con una mirada, yo creo que entrañable, ¿no? Y otro de espalda, ¿no? Un poco como la idea de que los sacerdotes estamos llamados a hacer un cuidado conjunto, ¿no? Entonces uno está mirando a unos, otro a otros, ¿no? Bueno, la foto quiere de algún modo simbolizar todo eso, ¿no? Aprendemos. Os daré pastores según mi corazón, ¿no? Es un texto tomado de Testigos del Señor, o 3 puntos tomados de una de las páginas del Catecismo Oficial para estas edades de la Conferencia Episcopal Española, Testigos del Señor. Decimos en la guía, en la catequesis formativa sobre la vocación del ministerio sacerdotal, pretendemos, por un lado, explicar bien en qué consiste
este ministerio sacerdotal? Primero, su significado a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? Entonces, el texto de Testigos del Señor nos lo facilita con 3 propuestas, cada una con cada punto, ¿no? 3 parrafitos con 3 propuestas. La llamada específica a los apóstoles en el Evangelio, la primera. La explicación de San Pablo sobre los ministros de la Iglesia. Y la explicación del Concilio Vaticano II de cómo este ministerio está unido al de todo el pueblo de Dios. Como veréis, el tercer punto sigue en esta clave reiterativa de una catequesis sobre el ministerio sacerdotal que huye de cualquier planteamiento clerical, ¿eh? Los sacerdotes del Nuevo Testamento, aunque por razón del sacramento del orden ejercen el ministerio de padre y maestro, importantísimo y necesario en el pueblo y para el pueblo de Dios, sin embargo, son, juntamente con todos los fieles cristianos, discípulos del Señor, estos partícipes de su reino por la gracia de Dios que llama. Con todos los regenerados en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre los hermanos, puesto que son miembros de un mismo cuerpo de Cristo, cuya edificación se exige a todos, ¿no? Yo creo que es un texto muy clarito del concilio. Me parece que en la guía ya viene la cita exacta, ¿no? Porque hemos querido, en todo lo que sea posible, menos las citas bíblicas, todas las demás quitarlas de los cuadernos, porque si no lo hacía muy pesado, pero las hemos mantenido en la guía, siempre las citas de los textos, ¿no? Y nos vamos a Imitamos, y en Imitamos pues ya sí que hemos querido elegir a un sacerdote que es el patrono del clero español, San Juan de Ávila, y que además es un sacerdote poco conocido, desgraciadamente poco conocido por la Iglesia española o poco conocido en general por la sociedad española, cuando es primero uno de los místicos y santos místicos del siglo XVI, con Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los hemos repetido tantas veces aquí, porque están todos en estas catequesis, ¿no? San Juan de Dios, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, los grandes santos de la Iglesia del siglo XVI. Pues ahí está también San Juan de Ávila, ¿no? Y la historia de San Juan de Ávila es una historia preciosa, ¿no? Un sacerdote que aquí está explicado, ¿no? Patrono secular de España, bueno, madre de sacerdotes. Este sacerdote, una de las primeras cosas que hizo fue cuando al poco de ser ordenado sacerdote mueren sus padres, es que toda la herencia que recibe de ellos directamente la da a los pobres, ¿no? Y él no quiere quedarse con nada, ¿no? Siendo así que, como sabéis, los sacerdotes seculares no tenemos voto de pobreza, ¿eh? Pone que estamos llamados a dar testimonio de austeridad, pero no hay un voto de pobreza, no hay una promesa de pobreza, bueno, no hay ningún voto, hay una promesa de celibato y de obediencia, pero no hay así como los religiosos y las religiosas tienen los votos de los 3 consejos evangélicos, los sacerdotes seculares no, los sacerdotes que son de una orden religiosa. Sí, por cierto, hay una cosa que yo he querido sacar en la película ya por manía personal, que es cuando dice el sacerdote, este personaje Tomás en la película, cuando le dice al padre de Héctor, dice: no me llame padre, que yo soy sacerdote secular, porque nosotros tenemos un poco la tendencia a llamar padre a todos los sacerdotes. En realidad, el título de padre siempre va referido a los sacerdotes que son religiosos, de órdenes religiosas, no a los seculares. Los seculares nunca se nos habían... Para que yo ya, pues, como esa tradición, como esas, digamos, claves del lenguaje eclesial se han perdido mucho, pues entonces hoy ya se llama padre, nos llaman padre a todos, ¿no? Pero a mí, pues, muchas veces en confianza cuando me dicen padre Bru, yo digo, no soy padre, ¿no? Incluso cuando me dicen ¿y tú cuándo te hiciste cura? Y yo digo, yo nunca he sido cura, no lo soy, ¿no? Y esto es una cosa que llama la atención. Digo, no, soy sacerdote, pero cura no, porque nunca he sido párroco, y cura es cura párroco, ¿no? Solamente los párrocos son curas, ¿no? Pero esto ya son cosas del lenguaje que no todo el mundo conoce, ¿no? Pero aprovecho para hacer Claro, lo importante es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila tenía una gran vocación misionera, quería ir a América, y por eso se fue a Andalucía y quiso, pero allí, pues enseguida, como mientras encontraba un barco para partir, empezó a predicar, a ayudar a los pobres y a predicar, y tenía una
una experiencia y una relación con Dios tan profunda y una experiencia espiritual tan profunda, y enseguida atraía a mucha gente con la predicación, pues se ocuparon los obispos andaluces de que nunca tuviera un barco para poder irse de misionero, y lo retuvieron siempre para que hiciera una misión aquí en España, ¿no? Y esa es la vida, por decirlo así en pocas palabras, de San Juan de Ávila, ¿no? Bueno, aquí os pongo un texto de la guía y tal. En el recuadro se les propone las diversas respuestas vocacionales a la pregunta: ¿qué voy a hacer cuando sea mayor? Aquí hemos querido aprovechar para ofrecer de un modo más explícito el tema de la respuesta vocacional. ¿Qué voy a hacer cuando sea mayor? ¿Qué seré? Algunos descubren que están, que están llamados a formar una familia. Otros sienten que Dios los llama a estar disponibles para vivir a su servicio. Seré sacerdote, seré religiosa, quiero ser laico misionero. Tú también puedes formar parte de estos grandes santos españoles, pero para ello hay que encontrar la propia vocación y entregarse con pasión a ella sin rebajas, ¿no? Bien. Nos vamos a Cuidamos. Entonces, en Cuidamos, ya os dije una vez que siempre en esta sección es en la que más hemos introducido los mandamientos y los sacramentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, tanto los mandamientos como los sacramentos, junto con otras muchas cosas, responden a este dejarse cuidar por Dios, cuidarse a uno mismo, cuidar a los demás, cuidar la naturaleza, cuidar la creación. Bien, entonces ahí evidentemente los sacramentos, que es un dejarse cuidar por Dios, que es porque son todos ellos, los 7 sacramentos, signos del amor de Dios para nosotros, pues será la ocasión, lógicamente, de este cuaderno para hablar del sacramento del orden, ¿no? Entonces, se fió de mí y me confió este ministerio, es el título, también tomado los párrafos de Testigos del Señor, es el título con el que hemos querido abordar esto, ¿no? Digo aquí que puedes ayudar a entender también, después de haber presentado el significado del ministerio sacerdotal, a lo largo de la historia de la salvación aprendemos, mostramos ahora su significado sacramental, sacramento del orden sacerdotal en sus 3 grados, como sabéis, ¿no? El diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿no? Los 3 grados del sacramento del orden, ¿no? Si, antes del concilio se utilizaba mucho más la expresión consagración episcopal. Después del concilio se cambió la expresión porque podía dar a entender la de la consagración, que era solamente un nombramiento y no es un grado del sacramento. Es decir, los sacerdotes que son elegidos obispos tienen que ordenarse, recibir el sacramento del orden en el grado del episcopado, ¿no? Son 3 grados: diaconado, presbiterado y episcopado, ¿no? Bien, todo esto no sé si se explica yo, no, tampoco hace falta, pero bueno, para que es importante siempre que los catequistas y que tengáis siempre la mejor formación en las cosas importantes y también pues en todas, ¿no? Mostrando ahora su significado sacramental y sus funciones en la Iglesia. De las funciones en la Iglesia hablamos sobre todo en el recuadro, también de la mano de Testigos del Señor. El recuadro es interesante. Todos debemos contribuir al crecimiento de la Iglesia, colaborar en la función del Evangelio con el testimonio de nuestra vida y nuestra palabra y ofrecer al Padre el sacrificio único de Cristo, participando activamente en la celebración de la Eucaristía. Pero solo los sacerdotes tienen la misión de ser otro Cristo, actuando en su nombre en la celebración de los sacramentos y sirviendo en su nombre a la comunidad cristiana. ¿Dirías al menos 3 cosas concretas en las que descubres cómo el sacerdote hace presente a Cristo en tu vida? Es decir, que piensen 3 cosas, tengan más experiencia o menos de conocer a un sacerdote, que piensen 3 cosas en las cuales ellos ven que el sacerdote ejerce un ministerio sacerdotal para con ellos que solamente él puede ejercer, ¿no? Que en el fondo es, pues, sobre todo el de los sacramentos, ¿no? Entonces pueden hablar de algunos de los sacramentos, ¿no? Porque todo lo demás que no son los sacramentos, que la administración de los sacramentos, todos los miembros del pueblo de Dios podemos hacer, ¿no?
El sábado que estábamos aquí en el retiro espiritual, se hizo un curso que se está haciendo aquí sobre el acompañamiento, que es la manera como la Iglesia está llamando hoy en día a muchas cosas, pero entre ellas también a lo que tradicionalmente se llamó la dirección espiritual. La dirección espiritual en la experiencia de la Iglesia no es solamente de los sacerdotes. Directores espirituales pueden ser todos los bautizados. Entonces, no es propio, es exclusivo del sacerdote la dirección espiritual. Sí que es exclusivo del sacerdote o propio del sacerdote el sacramento de la confesión, pero no la dirección espiritual, ¿no? Entonces, es bueno porque así ellos primero rememoran y hacen una relación, si conocen al sacerdote de su parroquia, si no, también es la manera de darse cuenta, si no han tenido ninguna relación con el sacerdote, que les falta algo, ¿no? Que eso siempre es bueno, ¿no? La vida de la Iglesia, el que todos podamos servirnos y dejarnos ayudar por todos los ministerios en la vida de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Después aparece compartimos. Aquí compartimos y participamos, que como muchas veces os recuerdo, son dos secciones en las que no siempre es fácil mantener un hilo conductor de todo el cuaderno. En este caso está bastante logrado el hilo conductor. ¿Por qué? Porque hemos elegido del DOCAT dos textos muy teológicos e incluso muy espirituales, ¿no? Que tienen que ver primero con el tema de del amor, es decir, si al final tuviéramos que reducir todo el mensaje social del Evangelio, en dos palabras tendríamos que decir que caridad social. Igual como existe la caridad personal, existe la caridad social. La caridad social se alimenta de la personal, pero es un tipo de caridad que hace que se transforme la sociedad, ¿no? Pero es el amor. O sea, lo esencial de la doctrina social de la Iglesia, porque lo esencial del Evangelio es el amor. Entonces, aquí hemos querido, desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, recuperar, de hecho está tomado del Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia, del DOCAT, recordar desde un texto muy interesante de Benedicto XVI una idea fundamental, que es que no hay ninguna acción social más importante en el mundo que la de la experiencia del amor concreto. Y en esta experiencia del amor concreto entran muchas facetas, pero hay una faceta que está muy vinculada a la relación personal, que está muy vinculada a lo que es el ayudar a una persona a descubrir su dignidad, a retomar las ganas por vivir, a salir de una situación en la que también por problemas sociales se ve abocada al desastre, y que si no es ella misma la que toma la iniciativa con la ayuda de los demás, pues es difícil ayudarla, ¿no? Entonces, y como esto 50.000 cosas, ¿no? Esta dimensión de la ayuda personal fundamental en la ayuda social, muchas veces en la Iglesia la ejercen los sacerdotes. Y esa es una de las claves por las que el misionero sacerdote ejerce un tipo de acción social muy particular, que es la de este acompañamiento personal a las personas a las que se les está ayudando en un proyecto social, ¿no? Pues la idea aquí es decir, oye, que esto no se mide, que esto no es lo mismo que decir, bueno, ¿cuántos pozos de agua potable, cuántos pozos para que haya agua potable ha conseguido una ONG o ha conseguido una orden religiosa o ha conseguido no sé quién? No, eso se puede medir. Pero el acompañamiento de las personas, sea a través de sacerdotes o de laicos o de religiosos o religiosas, el acompañamiento que supone la más importante ayuda social, esa nunca se puede medir. ¿Por qué? Porque nunca se va a cuantificar, porque nunca se va a poner por escrito, porque eso entra en el terreno de la experiencia, de la discreción y de la experiencia personal. Eso nunca se puede contar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy importante, que ellos entiendan, viendo el cuaderno sobre el sacerdocio, que aquí hay una dimensión social de la Iglesia, no solamente del sacerdote, de toda la Iglesia,
que no se puede medir, pero que es importantísima, ¿no?, en todo lo que es la experiencia del amor concreto. Y participamos muy parecido con el concepto de salvación, ¿no? Cuando hablamos de la salvación, nunca hablamos en la Iglesia el mensaje de la salvación en Cristo como un mensaje de una salvación individual, separada la de uno de la de otro, sino que nos salvamos juntos en tanto en cuanto, siendo cada uno su responsabilidad personal, la salvación, que es que Cristo Jesús nos rescata de cualquier esclavitud, tiene una consecuencia social, que es el reino de Dios, ¿no? Entonces, también entender que si está tan unido el ministerio sacerdotal por los sacramentos con la acción salvífica de la Iglesia, esa es también una acción social, ¿no? Por tanto, en estas dos páginas unimos estas dos realidades, ¿no? Hay un texto muy interesante que es el que hay se me ha olvidado decir una cosa preciosa, que es la foto. Compartimos la foto, es muy importante porque mirad, ya la foto lo dice todo, ¿eh? Es un chico que está en una silla de ruedas, un sacerdote que le ha confesado y que, muy lejos de que el gesto de la confesión sea solamente el de la absolución, es este abrazo, ¿no?, que es de lo más evocativo, ¿no? Sobre todo porque este sacerdote es Víctor Hernández, que es sacerdote diocesano de Madrid, que fue el misionero de la misericordia, elegido por el Papa Francisco entre los misioneros de la misericordia del año de la misericordia, ¿no? Entonces, en Madrid, pues fue el sacerdote que eligió el Papa, que es el responsable en la diócesis de la mesa de la discapacidad y que es un hombre pues muy vinculado sobre todo a esta acción pastoral con los discapacitados físicos y mentales, ¿no? Y Víctor, además, pues es que es un sacerdote realmente pues entrañable, ¿no? Entonces, esta foto llamó tanto la atención en el jubileo de la misericordia, que desde la Santa Sede, al conocer la foto, la rescataron para el cartel del final del año de la misericordia. Entonces, bueno, me parecía que era la foto que teníamos que poner también aquí, ¿no? Y que es una foto muy bonita, ¿no? Aunque aquí queda la foto más difuminada porque le falta parte y tal, pero bueno, se ve lo fundamental, ¿no? Y luego es muy importante en el recuadro de Participamos toda esta explicación sobre lo que significa la redención, haciendo referencia, por ejemplo, a los religiosos mercenarios que durante siglos se han cambiado por los esclavos para redimirlos, ¿no?, conseguir la libertad. Y hoy siguen redimiendo, por ejemplo, a los niños soldados, ¿no?, para que ellos entiendan que acciones sociales muy, muy directas tienen un valor teológico desde la perspectiva de la salvación, ¿no? Entonces ahí se explica. Bien, y pasamos a Comunicamos. En Comunicamos hemos querido también mostrarles una realidad del ministerio sacerdotal, que es todas las posibilidades que en toda la Iglesia, pero también desde el ministerio sacerdotal, tenemos de la evangelización a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Y aquí lo que hemos recogido es del Papa Benedicto XVI, del año 2010, el mensaje de las comunicaciones sociales en aquel año dedicado al sacerdocio, pues fue un mensaje sobre el sacerdote en el mundo digital. Y entonces hay unas explicaciones que son muy interesantes para que ellos vean que el mundo digital tiene que ver con la Iglesia, que es un ámbito de evangelización, tiene que ver con la misión de todos y tiene también que ver con la misión concreta de los sacerdotes, y que los sacerdotes también podemos ejercer el ministerio sacerdotal a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por eso les preguntamos, ¿te gustaría encontrar en la red la presencia amiga de los sacerdotes para encontrar luz en los momentos de oscuridad, consejo, ánimo, ayuda y sobre todo a Cristo explicando las Escrituras como lo encontraron los discípulos de Maús, ¿no? Bien, pues es una referencia también a eso. Y ya terminamos con una página preciosa que es la de Oramos, ¿no? En Oramos tenemos dos textos muy bonitos. El primer texto no es una oración de un sacerdote, es una oración de una mujer laica, igual como hemos hecho antes en el poema Una mujer de Cristina del Santurcí, ¿no? También esto nos ayuda a esta clave que estamos repitiendo desde el principio. Sacerdocio común de los fieles,
sacerdocio ministerial, las dos caras de la misma moneda. Entra dentro del sacerdocio común de los fieles la experiencia profunda espiritual de esta oración, que es una oración de Chiara Lubich y que de algún modo muestra lo que es la caridad pastoral de un modo muy profundo, ¿no? Señor, dame a todos los que se encuentran solos. He sentido en mi corazón la pasión que invade al tuyo por el abandono en que está sumergido el mundo entero. Amo a todo ser enfermo y solo. ¿Quién consuela su llanto? ¿Quién llora con él su muerte lenta? ¿Y quién estrecha contra su propio corazón el corazón desesperado? Ah, Dios mío, que pueda ser en el mundo el sacramento tangible de tu amor, ser tus brazos que atraen y llegan a convertir en amor toda la soledad del mundo. Como veis, ese texto, si yo no os digo, de hecho ni siquiera he podido, para que cupiera ahí bien, poner el nombre completo. Si yo no os digo, yo os digo que es de un sacerdote o de un, por lo visto, no, pues es de una mujer laica, que tiene el mismo sentimiento de lo que es este corazón sacerdotal propio de todo bautizado, ¿no? Aparece ahí de un modo muy claro. Y luego, en cambio, el otro texto, que es una oración preciosa, sí que es de un obispo, del cardenal Bantuan, en proceso de beatificación, que, como sabéis, estuvo 15 años en una cárcel en Vietnam de 2 metros cuadrados, que en otro cuaderno lo tenemos como testimonio, pero yo he querido aquí también aprovecharlo porque es un testimonio tan impresionante de los grandes testigos del siglo XX de la Iglesia, ¿no? Yo tuve la ocasión de conocerle también, ¿no? Que fue una experiencia cuando vino a Madrid en el año 2002, me parece que fue. Y de hecho esta foto que hay aquí es una foto que tenía yo de aquel momento, enseñándole a un grupito de periodistas en la Nunciatura la cruz pectoral hecha con los alambres de la cárcel, ¿no? Bueno, el testimonio de Bantuan es un testimonio precioso. Sabéis que no sabían qué hacer con él porque tenía un carcelero solamente veía una persona cuando estaba muchos años sin salir de la celda. Tenía solamente una persona y por lo poquito que podía hablar con él, porque tampoco podían hablar con él mucho, lo convertía, ¿no? Lo hacía cristiano. Y entonces decidieron que le mandaban a otro, cuando se dieron cuenta de que ya a todos los convertía, dijeron, no, vamos a mandar uno solo, pues ya, porque si no nos va a convertir aquí a todos los carceleros, ¿no? Pero su testimonio, entonces una de las cosas que él cuenta en sus libros, que son preciosos, ¿no?, es cómo celebraba la misa, porque conseguía de los carceleros que solamente les pedía una cosa, que le dieran una miguita de pan y una gota de vino. La miga de pan en una palma de una mano, la gota de vino en otra, y ahí celebraba la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, pues es un testimonio de lo que significa. Y este texto suyo, esta oración suya, pues es muy significativa de lo que es la identificación del sacerdote con el ministerio de Cristo en su pasión y en su muerte en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues se termina, digamos, el cuaderno con esto, mi diario, y luego el Salmo. Aquí en el diario ya sacamos a Óscar mirando, el que estaba antes difuminado mirando hacia el otro lado, pues ahora está mirando hacia adelante, con el clériman desabrochado, porque yo todavía no lo he visto nunca con el clériman abrochado, porque tú sí lo has visto alguna vez, porque va siempre hecho Claro, yo como le conocí con 14 años, recordete, cuando estaba en el grupo de jóvenes de San Blas, entonces conozco toda su trayectoria, y va siempre hecho un desastre. Sí se le cae, claro que se le termina cayendo, sí, pero bueno. Y el Salmo 110, que aparece en la contraportada, pues nos remite al único sacerdote Cristo: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Bueno, pues este es el cuaderno sobre esta vocación. Yo creo que puede ayudar a los chavales no solamente a conocer el ministerio sacerdotal, sino lo que es más importante, a descubrir la importancia
en la Iglesia, que la Iglesia está como hospital de campaña, en el fondo, para responder a esa pregunta con la que empezábamos. ¿Hay alguien?